Ludwika Paleta. Para millones en México, ese nombre es más que una actriz. Es casi un recuerdo de la infancia, ¿no? Totalmente. Es un referente. La vimos como la niña inolvidable de Carrusel, crecer en telenovelas, casarse, convertirse en madre. Su vida por décadas ha sido un libro abierto. Pero en ese libro hay un capítulo que parece, pues, como arrancado. Y ahí, justo ahí, empieza el misterio. Exacto. Ludwika tiene 3 hijos. Pero el mundo solo conoce a uno. Y esa es la paradoja que queremos desentrañar hoy. No se trata solo de que una celebridad decida volverse más privada. Es un cambio radical, o sea, de 180 grados en la misma persona. Sí. ¿Por qué la madre que compartió con tanto orgullo cada etapa de su primogénito, que lo hizo parte de su historia pública, decidió después construir un muro infranqueable alrededor de sus otros 2 hijos? Es una pregunta buenísima. Es fascinante, así que hoy vamos a sumergirnos en estas 2 caras de la maternidad de Ludwika Paleta. Vamos a analizar su carrera, sus entrevistas, los momentos clave de su vida, para intentar entender qué cambió. ¿Qué la llevó a pasar de una maternidad celebrada bajo los reflectores a una de protección y silencio absoluto? Es una historia que va más allá del chisme, ¿eh? Uf, sí. Nos habla de la fama, del acoso mediático y de lo que significa proteger a tu familia cuando entras a un mundo donde hay mucho más en juego que solo, pues, la opinión del público. Bueno, empecemos por el principio, porque para entender el giro hay que medir el tamaño del personaje. Ludwika no fue una actriz infantil más. Para nada. Llega de Cracovia, de Polonia, en el 78 con su padre, el talentosísimo violinista Zbigniew Paleta. Y a los 8 años, ¡pum!, irrumpe en la televisión y se convierte en un ícono como María Joaquina en Carrusel. Es que era un personaje magnético, esta niña rica, un poco altiva, con ese acento extranjero que la hacía sonar, pues distinta a todas. Era imposible no verla, ¿sabes? Tenía un carisma especial, como desafiante. Justo. Y lo que es realmente notable es que, a diferencia de tantas estrellas infantiles que se apagan, su fama no hizo más que crecer. El público la adoptó, de verdad. Totalmente. Crecimos con ella. Pasó de Carrusel a El abuelo y yo, y luego en los 90 y 2000 se consolidó como una de las protas consentidas. Amigas y rivales, duelo de pasiones. Exacto. Se sentía cercana, familiar. Y esa conexión se hizo todavía más fuerte cuando compartió la que, hasta ese momento, era la etapa más importante de su vida personal. Su primer matrimonio. En 1998 se casa con el actor Plutarco Asa. Era la boda de telenovela literal. Sí, 2 actores jóvenes, guapos, en la cima de su carrera. La prensa los adoraba. Y un año después, en el 99, llega el momento que, pues, solidifica esa imagen de cuento de hadas para el público. Nace su primer hijo, Nicolás. Y desde el minuto 1, Nicolás no fue un secreto. Fue de hecho una extensión de la imagen pública de Ludwika. Lo vimos crecer casi en tiempo real. Sí, en sesiones de fotos para revistas, en alfombras rojas, en eventos públicos, siempre de la mano de su mamá. Y si uno revisa las entrevistas de esa época, es evidente que Nicolás era el centro de su narrativa. Ella hablaba de él con una ternura, un orgullo que se sentían completamente genuinos. Le decía mi sol, mi motor, mi primer gran amor. Y cuando llegaron las redes sociales, su Instagram se llenó de fotos de ellos dos. No era solo una relación de madre e hijo, proyectaban una complicidad de mejores amigos. Pero aquí es donde la historia, para mí, empieza a mostrar sus matices. Uno ve esas imágenes y podría pensar, ¡qué vida de ensueño! ¡Puro privilegio! Claro, y en la superficie sin duda lo es. Tienes acceso, oportunidades, pero lo que a menudo no se ve es que ese privilegio viene con un impuesto altísimo. ¿Cuál sería? La pérdida de una identidad propia. Cada cosa que haces, cada logro o fracaso, es medido contra el de tus padres. Te conviertes en el hijo de. Y esa es una sombra muy, muy larga. Y aquí vemos la semilla de la paradoja. Mientras el público aplaudía esta maternidad tan abierta, es posible que detrás de cámaras, Ludwika ya empezara a sentir el peso de esa visibilidad. Un precio que Nicolás estaba pagando en silencio y que quizá ella no estaría dispuesta a que sus otros hijos pagaran en el futuro. Exactamente. Es muy revelador que Nicolás no eligiera el camino de la actuación. Hubiera sido lo más fácil, ¿no? Lo más obvio. Constante con sus padres. Fue su primer gran acto de independencia.
Un acto que Ludwika, hay que decirlo, apoyó incondicionalmente. Y ahí se ve una gran inteligencia emocional por parte de ella. Supo mantener esa conexión increíblemente fuerte con él, pero le dio el espacio para que él mismo bajara el perfil, para que encontrara su propio lugar. Nicolás logró un equilibrio, ¿sabes? Sí, entre su herencia pública y su libertad personal. Un equilibrio que, como veremos, su madre buscaría de una forma mucho más drástica para sus otros hijos. Y ese veremos empieza a tomar forma después de su divorcio de Plutarco Asa en 2008. Ludwika entra en una nueva etapa de su vida, tanto profesional como personal. Se vuelve más selectiva. Más reservada. Mucho más. Y en 2013 su vida da un giro que, aunque en su momento pareció discreto, la cambió por completo. La alejó del mundo del espectáculo para acercarla a una esfera completamente diferente. Se casa con Emiliano Salinas Ocelli. Y aquí es donde la historia, para mí, da un vuelco inesperado. Porque no es solo que se case de nuevo, es con quién se casa y lo que ese apellido representa en México. El cambio es monumental. Ya no hablamos de una pareja de actores. Emiliano Salinas es hijo del expresidente Carlos Salinas de Gortari, una de las figuras políticas más poderosas e influyentes de la historia moderna de México. Con este matrimonio, Ludwika no solo cambia de pareja, entra de lleno en las altas esferas del poder político y económico del país. Y su actitud hacia los medios cambia de la noche a la mañana. La muralla empieza a construirse. Comienza a proteger su vida con un recelo que no le conocíamos. Ya no todo era visible, ya no todo se compartía. Y esa muralla se volvió una fortaleza impenetrable en 2017, cuando volvió a ser madre. El nacimiento de sus gemelos fue casi un rumor al principio. Cierto. La noticia se supo, pero fue seguida por un silencio sepulcral, absoluto. No hubo fotos saliendo del hospital, no hubo una exclusiva en una revista contando los detalles. Ni siquiera se revelaron sus nombres de forma oficial, nada. Han pasado años y, al día de hoy, sus rostros son un misterio. El contraste con la infancia de Nicolás es brutal. Pasamos de un hijo que creció con los abrazos de los focos a dos que crecen detrás de un velo. Y para entender una decisión tan radical, es indispensable analizar el contexto que rodeaba a su esposo justo en esos años. Totalmente, porque el escudo que Ludwika levantó no era por capricho. En 2018, apenas un año después del nacimiento de los gemelos, el nombre de Emiliano Salinas explotó en los medios de comunicación por un motivo muy oscuro. Fue vinculado públicamente con la organización NSXBM. Y aquí hay que ser muy claros. NSXBM no era un simple grupo de autoayuda que salió mal. No, para nada. Fue expuesta como una secta de culto a la personalidad, una organización piramidal que utilizaba manipulación psicológica, extorsión financiera e incluso el marcaje físico con hierro candente de sus miembros para someterlas. Era una historia de terror con repercusión mundial. Efectivamente. Y aunque se debe subrayar que Emiliano Salinas nunca fue acusado formalmente de ningún delito, su cercanía documentada con el líder Keith Raniere y su posición como directora de la filial en México generaron un escándalo mediático gigantesco. Su imagen quedó manchada y, por extensión, la de Ludwika. Estaban peligrosamente cerca del epicentro de una de las historias más turbias de la década. Entonces, ante esa controversia de nivel mundial, ¿cuál fue la respuesta de Ludwika? El silencio. Ni una sola declaración, ni una defensa pública, ni una entrevista. Solo distancia y una protección aún más férrea de su intimidad y sobre todo de sus hijos. La muralla se convirtió en un búnker. Pero lo que se vuelve fascinante es reinterpretar esa decisión a la luz de todo esto. No se trataba de vergüenza o de ocultar algo por complicidad. No. Se puede leer como una estrategia de supervivencia, una decisión consciente y radical de protección. Era la única forma de regalarles a sus hijos algo que ella y sobre todo Nicolás nunca tuvieron por completo: una vida normal. Una vida lejos de los juicios, del estigma y de la polémica tóxica asociada no solo al escándalo de NXEM, sino también al propio apellido Salinas, que en México carga con un peso histórico enorme. Es como si hubiera dicho: el mundo exterior es demasiado peligroso.
así que mi familia será invisible. Es una forma de amor que choca de frente con la lógica de nuestra era, ¿no? Vivimos en un tiempo donde parece que si no lo publicas, no existe. Y ella eligió la no existencia pública para ellos como el máximo acto de protección. Son su tesoro escondido, su zona segura, su acto de resistencia contra un mundo que se sentía con el derecho de opinar, juzgar y condenar. Entonces, si ponemos las dos historias, una junto a la otra, la de Nicolás y la de los gemelos, a primera vista podría parecer una contradicción. ¿Cómo la misma madre puede tener dos modelos de crianza tan opuestos? Pero viéndolo en perspectiva, no parece tanto una contradicción como una evolución. No es que haya amado a Nicolás de una forma y a los gemelos de otra. Es que la madre de 2017 no era la misma mujer de 1999. El mundo había cambiado. Sus circunstancias eran radicalmente diferentes y sobre todo sus miedos eran otros. O sea que quizá al ver las presiones que vivió Nicolás, todo el esfuerzo que le costó forjar su propia identidad lejos de la sombra de sus padres, Ludwika aprendió una lección a la mala. Pudo haber entendido que la exposición, incluso cuando nace del amor y el orgullo, tiene un costo, y decidió que sus hijos menores no pagarían ese peaje. Con ellos, hizo exactamente lo opuesto a lo que dictaba su primer instinto como madre, joven y famosa. Les dio la vida y al mismo tiempo les dio el anonimato. Que, pensándolo bien, en este momento es un regalo rarísimo y muy valioso para el hijo de una figura pública. Les dio el derecho a no ser vistos. El derecho a ir al parque sin que un paparazzi les tome una foto. El derecho a crecer sin que la opinión pública juzgue su sonrisa, su ropa, sus gestos. El derecho a ser simplemente niños. Es que amar no siempre es mostrar. A veces la forma más profunda de amor es cubrir. Es renunciar a la validación externa, a los qué bonitos están de los seguidores, para proteger lo que es verdaderamente íntimo. En un mundo donde todo se publica. La decisión de Ludwika de mantener a sus hijos en una intimidad inviolable es un acto casi revolucionario. Así que, al final, la historia de Ludwika Paleta como figura pública es la de la niña prodigio. El ícono de las telenovelas, la actriz respetada. Pero quizás su papel más complejo, y el que redefine su legado, es el de esta madre que aprendió a ponerle límites al mundo. Y vaya que lo ha hecho, se ha mantenido firme. En un entorno mediático donde todo se vende, se filtra y se publica, su silencio es una declaración de principios. Los hijos de Ludwika Paleta existen en dos planos. Uno, Nicolás, en la memoria colectiva y en una vida pública que él mismo gestiona. Los otros dos, en la intimidad inviolable de su hogar. Y en esa dualidad, ha escrito su verdadera y compleja historia como madre. Es, en resumen, la historia de una de las figuras más visibles de México que tomó dos caminos, radicalmente opuestos. Primero, la exposición total y orgullosa con su hijo Nicolás Asa. Después, el anonimato absoluto con los gemelos que tuvo con Emiliano Salinas. Una segunda decisión forjada en un contexto de poder, de una polémica terrible y de un deseo inquebrantable de protección. Lo que nos deja con una pregunta final, una idea para reflexionar. En una era donde la exposición en redes sociales es la norma, donde la visibilidad es casi sinónimo de existencia y donde los hijos de se convierten en marcas desde la cuna, es el anonimato, el derecho a ser invisible, el mayor acto de amor y el mayor lujo que una figura pública puede heredarle a sus hijos.